Buenas tardes, ¿cómo están? Esta, esta orientación es para poder trabajar en el desafío matemático número 7, ¿ok? El propósito de esta actividad es que nosotros aprendamos a identificar entre tres diferentes tipos de rectas, las rectas secantes, paralelas y perpendiculares. Es muy importante que tengas tus materiales de trabajo para que podamos ir a la par. Si tienes alguna duda, puedes regresar el video, detenerlo y consultar también en otros materiales. Puedes también verificar en otras páginas en internet para que puedas completar tu información. Lo primero que hay que definir qué es una línea recta, ¿ok? Debemos de entender que una línea recta tiene propiedades en específico. Estamos acostumbrados a ver que una recta podría ser algo que nosotros definimos como algo derecho, una línea que está derecha, pero sí hay que conocer de manera muy específica cuáles son las propiedades de estas líneas. Entonces, ahorita de forma muy personal, piensa en este par de minutitos, ¿qué es una línea recta? Ahora fíjate bien, primero para definir qué es una línea recta vamos a descomponerlo y lo dividiremos en dos partes. Vamos a definir qué es una línea. Dice que una línea funciona como una sucesión continua de puntos trazados por un trazo o un guión. Es decir, dicho de otra forma, aquí lo que nos está diciendo es que una línea es como varios puntos que están juntos, yo los voy a estar marcando aquí. Aquí están separados, pero una línea entonces sería una sucesión de puntos que es continuo, es decir, que no se detiene, no es que sea así. Esto ya no sería una línea, serían dos, sino que es continua, son varios puntos y tienen un trazo y un guión. Ahora, aquí tenemos diferentes ejemplos de líneas. Aquí esta línea es una línea recta, tenemos aquí una línea irregular y aquí tenemos una línea curva. Bien, ya que sabemos que una línea es una sucesión continua de puntos, ahora vamos a la siguiente definición, que es entonces una línea recta. Pues la línea recta es una línea que se extiende en una misma dirección, es decir, como habíamos visto, una línea recta, aquí les voy a marcar, la línea, una sucesión de puntos, vamos a decirlo así, sustituirlo con la definición anterior, sería una sucesión de puntos recta, aquí es una palabra clave, que se extiende en una misma dirección. Son puntos que se extienden hacia una misma dirección. Una sucesión de puntos que no se segmenta, que se dirige hacia una misma dirección. Por lo tanto, tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. ¿Qué significa que contiene un número infinito de puntos? Que esta, por ejemplo, esta línea tú la podrías ir continuando y seguir y seguir y seguir y seguir hacia acá y seguir y seguir. No hay un término para las líneas rectas, son infinitas, aunque a lo mejor en un trazo no se vea que son infinitas, si tú continuaras más segmentos de puntos, así lo sería. Ahora, es importante que identifiquemos que van en una sola dirección, es decir, van ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. No puede ir cambiando de dirección como una curva que después retoma otra dirección y aquí ya maneja dos direcciones. Una línea recta siempre va en función de una dirección. Entonces, para definirlo y hacer un resumen, vimos que una línea es un segmento de puntos y que no están separados y que mantienen una unión entre sí. La línea recta es este segmento de puntos que se extiende en una misma dirección, tiene solo una dimensión y es infinita. ¿Ok? Ahora en tu material del libro se trabajan estas dos ejemplificaciones, lo que son las líneas rectas paralelas y las líneas rectas secantes. En las líneas rectas paralelas, que son las de nuestro lado izquierdo, aquí las estoy marcando, si tú observas, tienen elementos en común. ¿Cuáles son ellos? Yo te voy a hacer aquí una enunciación de estos elementos y lo que tú vas a hacer es una definición utilizando estas características. Por ejemplo, ¿cuál es el primer rasgo que alcanzamos a observar? Dice aquí que son líneas rectas. En el primero nos menciona que son líneas rectas y efectivamente nosotros podemos ver que aquí todas estas son líneas rectas, no tenemos ningún trazo curvo o algún trazo irregular, así hacia varios lados. Por lo tanto, esa sería una de las tres primeras características. La segunda nos dice que se mantienen equidistantes. Aquí lo menciona con esta palabra, equidistantes. ¿Y equidistantes qué significa? Está entre paréntesis abajo. Que tienen la misma distancia en todos sus puntos. ¿Qué significa?
que de este punto acá mantiene la misma distancia que de este punto aquí. Es decir, no va a llegar el momento en el que se van a unir. Por ejemplo, aquí ya no sería equidistante porque aquí se unieron. Entonces, eso no sería. Es decir, si tú estas líneas las continuabas al infinito, no se van a unir. Por ejemplo, aquí, este ejemplo. Aquí pareciera que no se van a unir, pero si yo continúo las rectas hacia el infinito, sí llega un punto en el que se tocan. Entonces, no son paralelas. Tienen que ser equidistantes. Deben de mantener la misma distancia en todos sus segmentos. Aquí debe ser la misma distancia que aquí en medio y que aquí al final. ¿Ok? Entonces, esa es una característica de las paralelas. Son equidistantes. Luego nos dice que sus segmentos no se unen en ningún momento. Si tú alcanzas a ver, los segmentos son las partes o los puntos de las rectas. En ningún momento se llegan a unir, aun cuando, por ejemplo, tú las continuaras en manera infinita, tampoco se van a unir. ¿Correcto? Esa es tercera característica. Y la cuarta, que mantienen la misma dirección. Como lo dijimos, son rectas. Van hacia la misma dirección. Por ejemplo, hacia acá, hacia este lado o hacia abajo, pero mantienen la misma dirección. Ahora, del otro lado tenemos rectas secantes. Fíjate que las secantes tienen características parecidas y algunas que son iguales a las paralelas y otras que son totalmente distintas. La primera nos dice que son líneas rectas y efectivamente aquí en todas estos ejemplos vemos líneas rectas. Ahora nos dice que debe existir un punto de interacción o de unión entre las rectas. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el punto de interacción o de unión? Aquí. Eso se le llama un vértice. ¿Ok? Aquí también hay. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí está el punto de unión. ¿Ok? A diferencia de las rectas paralelas, que son las que trabajamos hace ratito, las secantes sí tienen un punto de unión. Y no importa en dónde esté ese punto de unión. Por ejemplo, yo podría hacer esto. Líneas que estén así. Ah, está aquí. O puede ser líneas que tengan el punto de unión al principio. No importa. La premisa para que sea una secante es que debe tener un punto de unión. ¿Ok? Entonces ahí está la segunda característica. La tercera, la distancia entre sus segmentos son variables. ¿Por qué? Porque aquí la distancia entre este segmento es una y la distancia entre este otro segmento es otra y la distancia entre este otro segmento es otra. Están más cercas unos puntos de otro. Por ejemplo, este punto está más alejado de este punto que este punto alejado de este punto. Aquí en las anteriores, en las paralelas, todos los puntos estaban a la misma distancia. Aquí no. Aquí, por ejemplo, este segmento está más alejado que este segmento de aquí, que está más cercano. ¿Correcto? Sería la tercera y la cuarta. Las direcciones de las rectas son variables. ¿Por qué? Ustedes lo están viendo aquí justamente. Voy a quitar estas líneas para que se alcance a apreciar. Aquí podemos ver cómo en estas rectas van hacia esta dirección y estas rectas van en dirección contraria. Entonces, aquí las direcciones van a ser variables. Unas pueden ir hacia un lado y otras pueden ir hacia un lado. ¿Por qué no van a tener la misma dirección? Porque no son equidistantes, no tienen la misma distancia y van hacia diferentes lados. ¿Correcto? Le puedes poner aquí una pausa para que lo cheques, para que lo puedas ir analizando y puedas realizar tu ejercicio. Voy a avanzar al tercer tipo. Ok, en este tercer nivel, que son las líneas rectas perpendiculares, vemos elementos que son en común de los anteriores, que son las secantes. Por ejemplo, el primero es que son líneas rectas. Tú puedes observar que aquí se manejan líneas rectas. ¿Ok? Otra característica en común es que existe un punto de interacción o unión entre las rectas. ¿Cuáles son esos puntos de interacción? Por ejemplo, aquí podemos observar que hay un punto de interacción, de este lado hay otro, de este lado hay otro y por aquí hay otro más. Entonces, eso nos hace ver que existen puntos de interacción o de unión entre estas rectas. Hasta ahí va muy parecido al anterior ejercicio. Siguiente nos dice, las distancias entre sus segmentos son variables, es decir, de entre este punto a este punto no es la misma distancia que entre este y este, ¿ok? Entonces podemos ver que son variables las distancias entre cada punto. Es muy parecido al otro. Otra cosa nos dice que las direcciones de las rectas son variables, es decir, que en los ejemplos que estamos visualizando ahorita, algunas rectas van hacia algún lado y otras van hacia otro. Por ejemplo, aquí vemos cómo esta va hacia acá y esta otra recta va hacia este lado.
Entonces, se cumple también con esa misma característica, pero hay una característica que resaltan que ninguna de las anteriores tiene, y es esta. Forma ángulos de 90 grados o ángulos rectos. ¿Qué es eso? Fíjate muy bien que aquí en los puntos de intersección, los ángulos que forman hacen ángulos rectos, como de una regla o de una escuadra. Es decir, no están así chuecos, sino están completamente rectos, ¿ok? Lo que aquí busca es que se formen ángulos de 90 grados, como en esta cruz, que son ángulos totalmente rectos. Esto podríamos comprobarlo con el uso de un transportador. Entonces podríamos decir que las perpendiculares son secantes como las anteriores o líneas rectas que se unen, pero que forzosamente deben formar ángulos de 90 grados. Si no forman ángulos de 90 grados, es decir, si tuvieran un ángulo inclinado, un ángulo agudo, entonces solamente serían secantes. Pero si sí forman un ángulo recto, de 90 grados, entonces sí se les considera como perpendiculares, ¿ok? Entonces, esa es una de nuestras características principales. Ahora, aquí hay algunas ejemplificaciones donde podemos encontrar en lo cotidiano rectas paralelas. Y aquí nos muestra, por ejemplo, en las vías del tren cómo esta línea y estas líneas son paralelas. Si las vías del tren no fueran paralelas y se tocaran en algún momento, pues el tren descarrilaría y habría un accidente. Entonces, se mantienen paralelas. Y también estas líneas de aquí, que son las que van sosteniendo al tren, están paralelas las vías, para que se mantengan a la misma distancia unas de otras. Aquí en el escalón podemos ver líneas paralelas. En este caso, se las voy a remarcar, por ejemplo, entre un escalón y otro debe haber la misma distancia y son paralelas, ¿ok? Se mantienen a la misma distancia. Y aquí entre estos cuadros, tú puedes ver que, por ejemplo, esta línea de aquí es paralela a la línea contigua, mantienen la misma distancia. Y la línea superior mantiene la misma distancia, aquí se los voy a mostrar, de la línea inferior, también son paralelas. Un rectángulo tiene un par de líneas paralelas. Ahora en este ejemplo podemos ver rectas secantes, es decir, rectas que se unen. Aquí mira, en la unión de estas piezas del columpio vemos dos rectas que se unen y no tienen ángulos de 90 grados porque tienen aquí una mayor inclinación, pero son líneas que se están uniendo. Aquí, por ejemplo, en la unión de las dos espadas, en las dos rectas, se forma una secante aquí, pero no tiene un ángulo recto. Aquí en la rampa, en este lado, se están formando también uniones que no tienen ángulos rectos, pero de este lado sí se forma un ángulo recto. ¿Ya viste? Ahí podemos observar también algunas ejemplificaciones. En este ejercicio les muestra líneas perpendiculares, cómo forman ángulos de 90 grados. Y aquí bien están los ejemplos, ¿no? En la ventana se forma un ángulo en una esquina, en el libro se forma una esquina de 90 grados y aquí en esta trave se forma un ángulo de 90 grados. Obviamente por el ángulo de la fotografía se ve como inclinado, pero en realidad no es así. Tú puedes verificar en diferentes lugares de tu casa donde se pueden formar estos tipos de ángulos.